Para poder construir un edificio estable, firme, es necesario tener buenos cimientos, buenas columnas, vigas. Para esas vigas aún, para unir estas columnas. Pero Jesús resaltó mucho e hizo mucho hincapié sobre qué se lo construye. Aún en uno de los pasajes hablaba de dos terrenos en los cuales uno construye. Y vayamos rápidamente a la Biblia. Vamos al libro de Mateo, capítulo 7. Jesús aquí, después de hablar en el Sermón del Monte y está llevando esta palabra que él traía, también decía esto a aquellos que estaban allí. El título de este pasaje dice los dos cimientos y decía así: cualquiera, 7:24, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos con ímpetu y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Vemos que el mismo suceso le sucedió, como que una redundancia, a aquellas dos casas. Lluvia, viento, tormenta golpearon contra aquella casa, pero una permaneció firme y la otra fue derribada. Vemos que hay dos clases de personas también acá. Un prudente que edificó sobre la roca, que es aquel que oye las palabras y las hace y las pone por obra y las obedece. Pero hay uno que es insensato, que oye las palabras, pero no las hace, no las pone por obra y las desobedece. Este es imprudente, comparado con aquel que hace su casa sobre la arena. De pronto alguno ha tenido la posibilidad de hacer una casita en la arena. ¿Vieron de fácil que es? Quizás clavar un palo, levantar unas ramas y hacer sobre la arena una casita. Es fácil. Así como fue tan fácil armarla, fue tan fácil destruirla. Pero ¿quién es esa roca sobre la cual o sobre lo cual tenemos que construir? Dice en Mateo 21:42, un poquito más adelante: Jesús hablando nuevamente, dice: Jesús les dijo, ¿nunca leíste en las Escrituras? Una de las cosas que Jesús hacía, él no hablaba por su propia cuenta, hablaba lo que el Padre les decía, pero Jesús hablaba lo que ellos ya conocían de las Escrituras. No era algo desconocido, era algo que para ellos había sido normal, lo habían estudiado, lo conocían. Entonces Jesús les hablaba de ello, pero les daba este entendimiento. Dice: ¿nunca leíste en la Escritura la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por lo tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. De pronto Jesús le estaba hablando a aquellos judíos, líderes religiosos, maestros. Le decía: ustedes escucharon esta palabra, ustedes desecharon al maestro. Y este reino será dado a gente que produzca
frutos con él. Desde el vamos fue dado después a los gentiles, de los cuales también venimos nosotros. Y dice el versículo 44, y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Entonces, allí estaban estos principales sacerdotes, los fariseos. Dice, y oyendo la parábola, los principales sacerdotes y los fariseos, entendiendo que hablaba de ellos, de pronto le decía, ustedes conocían todas las palabras, pero nunca las hicieron. Nunca construyeron sobre ellas. Yo se las daré a otro que pueda dar fruto de ellas. Pero dice el versículo 46, 46 sí, pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo porque le tenían por profeta. Jesús se refería a sí mismo. Jesús estaba hablando y diciendo, yo soy esa roca. Yo soy esa piedra que rechazada, yo soy esa piedra que los edificadores rehusaron a usar. Por eso las personas lo rechazaban, los líderes religiosos lo rechazaban. Pero era él mismo quien sería la cabeza del ángulo, él sería esa piedra, podríamos decir, principal en un edificio, en una construcción. Él sería esa piedra principal en la nueva iglesia que se estaba levantando. Hechos 4:11 dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores. Qué triste que es poder decir ustedes, Jesús estuvo acá y lo rechazaron. Jesús vino a vosotros y no encontró un lugar y buscó otro pueblo. Buscó otro lugar donde reciban esa piedra y sea esa piedra fundamental para la construcción. Dice, Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y dice el versículo que sigue, y en ningún otro hay salvación. ¿Qué es esta piedra? Es salvación, es Jesucristo. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. No había otro que podía ocupar ese lugar, no había otro que podía ser levantado como esa piedra. Podríamos entender un poquito acerca de las construcciones de aquella época. Ya en la época que Jesús estaba por allí, ya había construcciones que se las hacía con ladrillo, con adobe, se usaba madera, las construcciones quizás un poquito más humildes, pero las construcciones más importantes, aún como el templo, eran levantadas con piedras. Y esa piedra angular, esa piedra tan importante, era aquella piedra que cuando encajaba, toda la estructura quedaba firme. Lo habrán, para que lo entiendan un poquito mejor también, quizás alguno de ustedes alguna vez hizo un horno de eso sí, de barro, y o vio o escuchó, y yo mismo escuché, dice, yo le pongo el último ladrillo y me subo encima. Y yo digo, ¿cómo puede ser? No, se va a subir encima y se va a romper, está todo fresquito. Pero no, es así. Ese último ladrillo que encaja a la perfección en ese lugar es el que le da toda la firmeza. Es esa piedra fundamental, ese es el material necesario para que toda la construcción quede firme. Y así es Jesús para la iglesia. Así era Jesús lo que quería hacer en su pueblo. Pero dice que a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, lo rechazaron. En un momento Jesús estaba también con sus discípulos, dado que estaba siempre con ellos, pero él quería saber qué es lo que la gente pensaba de él. Y allí en Mateo 16, versículo 13, dice así, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo,
¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Saben? Esta palabra hijo de hombre no significa que es que haya nacido de mujer, sino que es uno de los nombres que también es dado a Jesús y dado por profecía. Jesús no hablaba nada que no haya dicho o nada que era desconocido. ¿Quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos, dado que escuchaban lo que la gente decía, unos dicen que es Juan el Bautista, otros dicen que es Elías, otros Jeremías, y algunos de los profetas, él le dijo, y algunos de los profetas, él le dijo, me importa mucho saber lo que ustedes piensan. ¿Y vosotros, quién decís que soy? Dado que le importaba mucho saber que él, a los que él había llamado, qué pensaban de él. ¿Qué era lo que podían decir de él? ¿Qué esperaban aún de él? Respondió Simón Pedro, siempre Pedro levantándose y contestando. Algunas veces también hizo macanita, ¿no? Pero allí estaba, el valiente, el que no se quedaba callado, el que respondía. Es más, el que cuando Jesús ya no estaba, el primero que se puso de pie. Y dijo Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Qué declaración que era esta? Entonces respondiendo Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás. Bienaventurado. Porque esta declaración no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Era Dios mismo que había dado esta revelación a Pedro. Porque no hay nada que nosotros podamos obtener de los hombres. Es de Dios que venía esta declaración. Y versículo 18, y yo también te digo, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Seguir a Jesús era ser edificado sobre esa roca. El que acepta a Jesús, acepta sus enseñanzas. Y quien acepta sus enseñanzas tiene vida eterna. Esto era lo que hacían sus discípulos, dado que al pueblo que él vino lo rechazó. ¿Cuál era esta declaración que hacía Pedro? Dado que muchos piensan que decían, no, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y dice, es Pedro, sobre Pedro Jesús va a formar la nueva iglesia. ¿Ustedes creen que a Jesús le interesa establecer su iglesia sobre un hombre? ¿Saben que Dios no dará su gloria a nadie? ¿Saben que Dios no dará su gloria menos a un hombre mortal? Dios utiliza a hombres. A Dios le sirven hombres. Dios le da vida eterna. Pero Dios no da su gloria a hombres. ¿Y cuál era esta declaración que Pedro hacía? Jesús decía, yo fundaré mi iglesia sobre esta declaración. No le daría una institución, no le daría una iglesia, no le daría ni siquiera una religión, no. ¿Cuál sería, sobre qué fundaría Jesús su iglesia? Sobre esta declaración, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres ese Dios, tú eres ese fundamento, tú eres la roca, tú eres las bases sobre las cuales la iglesia se va a levantar. Tú eres, no hay otro, no hay otra declaración, no hay un nombre, no hay una religión, ni siquiera un tiempo, eres tú. Esa es la roca. Pero también Jesús sabía que había de aquellos que rechazaban las enseñanzas de Jesús.
Y aquellos que rechazan las enseñanzas de Jesús son condenados. Y decía que sobre quien cae esta piedra los desmenuzará. Mire, Juan 3:18 dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. O sea, hay una condenación sobre aquellos que no creen en Jesucristo, porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. No ha permitido que Jesucristo sea la base de su fundamento. Cualquier religión, cualquier persona, cualquier vida, cualquier institución que no es Jesús la base, no es su iglesia. Este era un juicio que venía sobre aquellos que rechazaban. ¿Cuál es el juicio? La condenación, la muerte eterna. Jesús mismo decía en Jeremías 23:29, ¿no es esta mi palabra como fuego, dice Jehová, como martillo que quebranta la piedra? Había esta palabra la que Él nos dejó. Jesús predicaba y aquellos que le escuchaban eran aquellos que le seguían. Pero muchos de aquellos que le seguían decían, oh, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Pero a su vez dice que su palabra es como un martillo. Claro, esa palabra es la que golpea nuestro orgullo, golpea nuestra vanidad, la que desarma, porque dice, quien cae sobre ella será quebrantado. No puede haber orgullo sobre él. Pero es allí donde Jesús, como un martillo, comienza a darle forma a las personas de cada uno. Esta era una palabra que iba a cambiar las vidas. Esta era una palabra que cambia los pensamientos, que cambia la religión, que cambia la visión acerca de Dios, que cambia aún las formas de cultos, nuestra forma de verlo a Dios. Cambia realmente nuestras vidas. Su palabra, ser fundado sobre la roca. Pero para ellos, para aquellos que la escuchaban, decía, era dura. Ay, ¿cómo podré resistir? No, va a desarmar mi vida. ¿Cómo voy a poder mantener mi estatus? ¿Cómo voy a poder mantener mi orgullo, mi vanagloria? ¿Cómo voy a poder mantenerme ante una sociedad si yo soy alguien y ahora me tengo que apartar, ser santo, dejar de parecerme a ellos? ¿Cómo? Quien cae sobre ella será quebrantado. Así que Jesús siempre hace, lo que siempre hace es eso, te invita, vení. Pero sabes, hay algo que Él nunca lo hace y no lo va a hacer, es obligar a alguien. Pero sí va a pasar esto. Quien caiga sobre esa palabra será quebrantado, será cambiado. Pero quien la rechaza, esta será la palabra que lo juzgará. ¿Cuál es el juicio? La condenación por haber rechazado. San Juan 6, 67 y 69 dice así: dijo Jesús entonces a los 12, porque los invitó, no están por obligación, ¿queréis iros vosotros también? ¿A ustedes también les parece dura esta palabra? Pueden irse, muchachos, pueden irse. Y allí estaba Pedro. ¿A quién iremos? ¿A quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú tienes palabras de vida eterna. El sabio decía en Proverbios 7:2, guarda mis mandamientos
y vivirás. Y mi ley como la niña de tus ojos. Lígalos a tus dedos y escríbelas en las tablas de tu corazón. Que esas palabras que Dios nos da no solamente estén en nuestras cabezas, porque es fácil tenerlo en nuestras cabezas. Es como poder estudiar, puedes estudiar la Biblia como la estudian muchos y la tienen en su mente y te la pueden decir de memoria. Pero ahora que estén escritas en el corazón, eso es otra cosa. Eso es otra cosa, que estén escritas en mi corazón y puedan darme vida y yo vivir por ellas y para ellas. Es esta la palabra de Dios que nos da vida. Es esta la palabra de Dios que le dio vida al pueblo de Israel en el desierto. Cuando estaba Moisés en el desierto, estuvieron delante de una roca y allí el pueblo tenía sed. Se acercó a Moisés murmurando como siempre hacemos. Moisés oró a Dios y le dijo: ¿qué hago con este pueblo? Entonces Dios le dijo: ve y golpea la roca. En Éxodo 17:6 dice: he aquí yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb. Nuevamente vemos que es esa la roca que daba vida. Es Jesús. Dice: golpearás la peña y saldrá de ella agua y beberá el pueblo. De esa palabra, de esa roca, de ese Jesús, es allí donde de Él bebemos, por Él vivimos. Es allí donde hay bendición, es allí donde hay salvación. Es allí donde hay paz, restauración, prosperidad, perdón, vida eterna. El mundo necesita paz, el mundo busca paz. En un momento le dijeron a un pintor que si podía retratar lo que era la paz. Después de pensar un tiempo, dibujó una roca, el mar allí cerca, y dentro de esa roca había un pajarito. Y aparentemente ese pajarito estaba silbando, contento. Entonces le dijeron: ¿qué significa esto? Es allí en esa roca donde tú encuentras la paz. Aunque el mundo pueda estar, las tormentas, los vientos puedan andar fuerte contra esa roca, tú estás cubierto en ella. Tú estás resguardado, en ella tienes la paz, en ella hay salvación. En ella hay prosperidad, en ella hay bendición, en ella hay salud. Es en Cristo, es en esa roca, es en esa peña, es en ese lugar donde el pueblo de Israel lo había encontrado. Es la misma agua, o es la misma cosa que Jesús le dijo a esta mujer samaritana cuando se había encontrado con ella. San Juan 4:13 dice: respondió Jesús, le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua no volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Cuando Dios te da algo, cuando Dios te da de sus aguas, cuando estás bebiendo de esa roca, cuando estás allí parado sobre ella, dice: sino que será una fuente, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Ahora, quien pueda tomar de esas aguas, quien pueda estar en esa roca, puede ser también una nueva fuente para darle a otros. Mira cuán importante y cómo es que se extiende también esto. No es que quede en ti. Pedro lo decía de otra manera. Pedro, después de haber dicho: tú eres
Sobre esta roca edificaré mi iglesia, sobre esta declaración. Pedro podría escribirlo así en primera de Pedro capítulo 2 y lo leamos. Dice así en primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Acercándoos a Él, piedra viva. Nosotros pensamos la piedra es muerta, la piedra no tiene vida, no pasa nada. ¿Qué tiene que ver esta piedra? Pero Jesús conocía a ese Cristo y sabía que en Él había vida eterna. Y decía, acercándoos a Él, piedra viva, ciertamente desechada por los hombres, desechada, mas para Dios escogida y preciosa. Mira lo que significaba Jesús para Dios. Ahora, pero mira sobre todas las cosas lo que dice el versículo 5. Vosotros también como piedras vivas. Ahora, tú también eres esa piedra viva. Tú eres también esos cristianos. Tú eres aquel que también tiene esa vida eterna. Tú eres aquella piedra que está fundada y fundamentando esa iglesia que es de Cristo. Tú también, vosotros también como piedras vivas, ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Cuál es nuestra obra? Ser ese pueblo santo, ser ese pueblo con el cual se construye la iglesia espiritual que Cristo va a venir a buscar. Ser ese pueblo de reyes y sacerdotes. Ser apartados por Él y permitir que Él sea ese fundamento y nosotros ser edificados sobre Él. Sobre esa roca firme, sobre esa estructura que nadie la puede destruir. Que ni siquiera las puertas del Hades, como le decía Pedro, las pueden destruir. No pueden. Si está fundada sobre Cristo. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la piedra principal del ángulo, escogida, preciosa. El que creyere en Él no será avergonzado. Para vosotros pues, los que creéis, Él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza de ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer. Ustedes vieron que la Escritura dice: para aquellos que creen en Él, esa piedra es preciosa. Pero para aquellos que no creen, es su palabra la que los juzgará. Es su palabra la que les dirá el camino que deben andar, pero si la rechazan, si no la obedecen, será un tropezadero. Será algo que estorbe siempre en sus caminos. O dígame si usted, conociendo la palabra de Dios, puede pecar tranquilo. Lo hizo, quizás, lo hicimos. Pero ¿sabe? Siempre algo, una espina allí que dice: está mal, no es el camino, no es la forma. Hasta que volvemos a los caminos del Señor y nos ponemos sobre esa roca. Es allí donde podemos ser edificados. Pero esta piedra de tropiezo, roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a los cuales fueron también destinados. ¿Sabes? Dice que ni una jota ni una tilde pasará hasta que todo se cumpla. Será la Biblia quien nos juzgue. Quizás nosotros pensamos: ay, un día vamos a estar en el juicio final, ¿y cómo será? No hay mucho que pensar. ¿Sabes cómo será? Conoce las Escrituras, allí sabes cómo será. Seremos juzgados según ellas, no según nuestros pensamientos, no según el pensamiento de otros.
Mira, por eso también en 2 de Pedro capítulo 1 versículo 20 y 21 dice acerca de las Escrituras, Pedro, sobre todo tienen que entender que ninguna profecía de las Escrituras jamás surgió de la comprensión personal de los profetas. Lo estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente. Sobre todo tienen que entender que ninguna profecía de las Escrituras jamás surgió de la comprensión personal de los profetas. ¿Qué significa esto? No es que un día había un profeta allí que Dios lo mandaba a escribir y que de pronto se ponía a escribir las cosas que él le parecía o que él creía o que de pronto a él se les ocurrían. No, no, no. Dice, ni por iniciativa humana. No era que a ellos se les ocurría. Ellos simplemente su vida era entregada a Dios y Dios los usaba. Dice, al contrario, fue el Espíritu Santo quien impulsó a los profetas y ellos hablaron de parte de Dios. Como hoy la palabra de Dios es tergiversada, como hoy la palabra de Dios es usada a conveniencia de cada una. Hacen decir a la palabra de Dios cosas que a ellos le convienen. Pero la palabra de Dios habla por sí sola. La palabra de Dios es dada por Dios, es el Espíritu Santo que utilizó a hombres para que la puedan escribir. Y es nuestro fundamento. Quien la obedece construye su casa sobre la roca. Quien la desobedece construye su casa sobre la arena. Esa arena, edificado sobre la arena, no le da estabilidad, porque vienen los vientos, vienen las tormentas, el agua y todos los problemas. Y sabe lo que sucede cuando está fundado sobre la arena, es destruido. Destruyen esta construcción, destruyen esto que se levanta. Esta inconstancia que muchas veces de la cual hablamos, ¿sabes qué es? También es doble ánimo. Es caminar por dos caminos. Es querer fundar nuestra casa, no sé, decir que la fundamos sobre la roca, pero la fundamos sobre la arena. Porque la arena es más fácil. Donde no hay compromiso. Quien camina por dos caminos nunca está firme. Quien solo busca señales, quien solo busca las manos de Jesús, nunca estará firme, porque cuando la palabra hable va a decir, ay, dura es esta palabra, ¿quién la puede resistir? Pero cuando tú la obedeces, cuando tú obedeces esa palabra, está fundada sobre la roca. Tu casa, tu iglesia, tu vida está fundada sobre la roca, está fundada sobre la palabra, entendiendo su voluntad. Permites que la palabra de Dios sea como un martillo y que al mostrar las imperfecciones, esas imperfecciones que hacen que tú como piedras encajes perfectamente en la obra del Señor. Porque Él te va moldeando. Y una vez que va moldeando, te va encajando allí en su obra. Y perteneces a esa iglesia santa que Él levanta. Eres humillado. De pronto dices, ay, qué dura, y soy humillado. Sí, eres humillado, eres quebrantado. Eres formado. Dios te va mostrando paso a paso el camino a seguir. Te va haciendo santo. Va haciendo en ti al hombre y a la mujer que Él siempre quiso, para que te encuentres acepto delante de Dios por medio de Jesucristo su Hijo. Amén. Para que tú también puedas decir, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y sobre esa roca edificaré mi vida. Sobre esa roca edificaré mi iglesia, sobre esa roca edificaré mi casa. Yo estaré parado sobre esa roca. Amén. Señor, te doy gracias por tu palabra. Señor, muchas veces
Quizás nos duele cuando la palabra nos confronta. Quizás nos duele cuando la palabra nos muestra nuestro pecado, nuestra maldad, nuestro alejamiento. Pero Señor, sabemos que es ella la que nos acerca a fundarnos en Cristo, a poner nuestras vidas, nuestro fundamento, a estar establecidos en Él y ser formados esa iglesia santa, pura, sin mancha, la cual tú vendrás a buscar. Señor, al encontrarnos delante de ti, cuando esa palabra aún nos juzgue, Señor, a encontrarnos santos, porque es Jesucristo quien está en nosotros, porque es Jesucristo quien va a ver Dios, porque es su sangre la que ha limpiado nuestros pecados. Señor Jesús, hállanos santos, puros, obedientes delante de ti, caminando por tus caminos, permitiendo ser guiados por ti, por tu palabra, obedeciéndola. Señor, y que ella siga siendo como un martillo que va labrando nuestras vidas y dándole la forma que tú quieres. Y dándole, Señor Jesús, esa forma para que encaje perfectamente en esa iglesia que tú estás levantando. Gracias te doy, Señor, por tu amor. Gracias te doy por su misericordia. Gracias por haber enviado a tu Hijo Jesucristo a morir en la cruz. Y gracias por tu palabra. Revélanos, háblanos a través de ella cada día. En el hermoso nombre de Jesús. Amén, amén y amén.